Ruta de acompañamiento del aprendizaje del estudiante, sexto grado. Le saluda su maestra Gabriela Báez Figueroa, quien te acompañará a realizar la retroalimentación en el aprendizaje del día de hoy, 23 de junio del 2021. Iniciemos nuestra retroalimentación. ¿Recuerdas la actividad que desarrollaste el día de hoy? Es importante conocer el nombre, el título de la actividad. ¿Cuál es el título de la actividad? Muy bien, elaboramos la receta de un plato típico. ¿Cuál es el propósito de la actividad realizada? Recordar el propósito durante toda la actividad es muy importante, porque esto te permitirá cumplir con el reto planteado. El propósito de la actividad. Hoy escribiremos una receta de algún plato típico que conocemos o hayamos preparado en nuestra familia o comunidad y compartiremos la receta con algún familiar que provenga de otra comunidad o región, de modo que propiciemos un diálogo intercultural. ¿Cuál es el reto o qué productos de aprendizaje elaboraste hoy? ¿Recuerdas cuál es el propósito? Muy bien, has estado atenta y atento al desarrollo de la actividad. El producto es la elaboración de un texto instructivo, es decir, una receta de un plato típico de tu comunidad. Ahora, para poder desarrollar y lograr el propósito de esta actividad, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes crees que es necesario para responder al reto planteado? Muy bien, un conocimiento es saber cuál es la estructura de un texto instructivo, las habilidades, la creatividad, la imaginación, ¿no? En el caso de desarrollar, de escribir un texto. Y la actitud quiere decir actitud positiva, una actitud que quieres realizar tu trabajo, esmerarte, una actitud responsable. Ahora es importante saber cuáles son tus saberes previos. Los saberes previos son los que tienes antes de desarrollar, antes de indagar, antes de investigar acerca de un tema. ¿Qué tipo de texto es una receta y qué partes tiene? ¿Recuerdas cuál es el propósito de la actividad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el producto que tienes que presentar? Muy bien, es una receta. Entonces, una receta, ¿qué tipo de texto es? ¿Y qué partes tiene? Bien, una receta es un texto instructivo. Los textos instructivos son aquellos textos que indican los pasos precisos que se deben seguir para realizar una actividad o elaborar un producto mediante un conjunto de reglas claras. ¿Cuáles son las características de un texto instructivo? Primero, indica los pasos para desarrollar una actividad o procedimiento. Segundo, brinda indicaciones directas y claras que siguen un orden lógico. Tercero, utiliza verbos para indicar las acciones a realizar. Estos verbos se realizan en modo imperativo. ¿Cuál es el propósito de un texto instructivo? Su mismo nombre lo dice, instruir. ¿Qué clase de textos instructivos tenemos? Por ejemplo, el día de hoy elaboraremos una receta. Tenemos también reglamentos, guías, prescripciones médicas, manuales. Los manuales que vienen en los artefactos eléctricos que adquirimos, que compramos, electrodomésticos, etc. ¿Cuál es la estructura de un texto instructivo? Generalmente presenta la siguiente estructura.
tenemos un título. En el caso de ustedes, tendrán que colocar el nombre de un plato típico. Materiales, ingredientes, partes o participantes. En este caso, ustedes van a utilizar los ingredientes, lista de ingredientes. Por último, procedimiento, instrucciones. Bien, que deben estar acompañadas por imágenes, ¿no? Los procedimientos quiere decir qué pasos vas a seguir para elaborar tu plato típico. Ahora, en resumen, ¿qué es un texto instructivo? Un texto instructivo indica en forma clara y precisa. ¿Qué indica? Los pasos para desarrollar una actividad o proceso. Cómo hacer funcionar un aparato, preparar una receta, participar en un juego. ¿Y cuál es el propósito de este texto? Instruir. Muy bien, seguimos. ¿Recuerdas qué es la gastronomía? En la clase anterior lo vimos. ¿Qué será la gastronomía? Recordemos, la gastronomía es el conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria, así como su evolución histórica. ¿Cómo debemos planificar para escribir un texto? A ver, ¿qué preguntas se deben plantear durante la planificación para la escritura de un texto? ¿Lo recuerdas? A ver, vamos a recordar. Bien, importante saber qué escribiré. El caso del día de hoy es: escribiré un texto instructivo. En este caso, ¿qué es lo que vas a escribir? Vas a escribir una receta. ¿Para qué escribirás? Estamos hablando acerca de las manifestaciones culturales. ¿Qué es lo que quería Pablo? ¿Qué es lo que quería Laura? Muy bien. Escribió una receta, ¿no? Para compartir, en este caso, con sus compañeros y familiares. ¿Quiénes leerán tu texto? En este caso, tu texto, ¿a quiénes va dirigido? A los familiares, a las amistades. Ahora, tenemos diversidad de platos, tenemos las regiones, las 4 regiones naturales, mar peruano, la costa, sierra y selva. Entonces tenemos una variedad de platos para poder seleccionar y, en este caso, escribir la receta. Por último, ¿cómo vas a presentar tu receta? Presentarás en un papel, en una cartulina, con dibujos o imágenes, ¿no? Letras coloridas. ¿Cómo vas a presentar tu receta? Bien, seguimos. ¿Cuándo se utiliza el modo imperativo? Cuando has desarrollado la actividad, nos han dado algunas referencias acerca del modo imperativo. ¿Lo recuerdas? A ver, vamos a recordar juntos. El modo imperativo se usa para dar consejos, órdenes o para indicar una solicitud. Comúnmente lo empleamos en los textos instructivos. Por ejemplo, corta la cebolla, quita el envase, bate la leche, etc. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta al escribir una receta? A ver, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? Bien, ya conoces la estructura. Ahora, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? Vemos. Debes tener en cuenta, primero, considera que toda receta tiene un título, ¿no? El título es importante. En este caso, ¿cuál es el nombre del plato que vas a preparar? Primero, escribe los ingredientes. Recordamos que los ingredientes forman parte de la estructura del texto instructivo. Recuerda colocar las cantidades de cada uno. En este caso, tú sabes que una receta puede ser para 6, para 4, entonces para ello se tiene que indicar las cantidades. Detalla todos los pasos a seguir. Emplea números, rayas o conectores, ¿no? Por ejemplo, primero se bate, luego se vierte, después y finalmente. Esos son los conectores. Para señalar las acciones utiliza verbos en modo imperativo.
¿Qué quiere decir? Corta, fríe, pela, ¿no? Dar una orden, una instrucción. Ahora observamos la siguiente receta. Como podemos apreciar, tiene título, tiene ingredientes y preparación. Ideas de fuerza. A ver, los usos de los conectores temporales. Al momento de narrar una historia se utiliza términos como después, mientras, primero, entonces o finalmente. Estas herramientas de la lengua se denominan conectores temporales, pues permiten unir las distintas partes de un texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo. Por ejemplo, en las recetas de cocina es muy común el uso de conectores temporales que indican al lector cuál es el orden de las acciones que debe realizar. Veamos. Un ejemplo. Primero, quiebre los huevos en un recipiente y bata. Luego, vierta la leche y agregue una taza de harina. Después, agregue 2 cucharas de azúcar y revuelva. Por último, fría el batido en una sartén grande. Gracias a los conectores temporales, el lector entiende qué es lo que debe hacer primero y qué tiene que hacer después. Bien, ¿cuál es el problema planteado en la actividad? ¿Lo recuerdas? A ver, haz memoria. Muy bien, ¿no? El problema va con el propósito. ¿Qué es lo que te pide? Elaborar una receta. En este caso, ¿qué pasos debes seguir para escribir una receta? ¿Lo recuerdas? A ver, muy bien, como estamos realizando nuestras actividades en grupo, vamos a tener una lectura grupal de la situación planteada. Presten atención. Observa lo que dialogaron Pablo y su amiga Laura. Pablo, te cuento lo que me pasó una vez. Mi tía, que vino de Piura, preparó malarrabia. Es deliciosa. Además, es una comida típica de Piura. Ese día aprendí que en todas las regiones de nuestro país se cocina muy rico. No me imaginé que Piura tuviera platos típicos. Pensaba que solamente mi comunidad los tenía. Ahora me doy cuenta de que mis amigas y amigos de Piura también cocinan muy bien. Mis respetos. Pablo tuvo curiosidad y le pidió a su amiga que le contara. Laura, ¿me puedes contar cómo se prepara la comida con un nombre tan gracioso, malarrabia? ¿Qué podría hacer Laura para que Pablo conociera este plato y se animara a prepararlo? A ver, chicos, chicas, ¿tienen las respuestas? A ver, veamos, ¿qué hizo Laura? Laura le dijo a Pablo. Pablo, te daré la receta de la malarrabia. Yo te daré la receta de Juane de gallina que prepara mi mamá, porque yo siempre la ayudo. Pablo y Laura redactaron sus recetas. Muy bien, esta ha sido la situación de la actividad. Ahora les toca organizarse en grupos y desarrollarla. Muy bien, chicos, se han agrupado y han debatido acerca del texto instructivo. Ahora, después de haber dialogado, es momento de escuchar sus aportes grupales. Muy bien, a ver, escojan cuál de las recetas que han elaborado es la más conocida o crees que sería la más favorita en seleccionar en un restaurante. ¿Cuál crees? ¿Qué opinión tienes acerca de la situación planteada? Es decir, ¿será importante elaborar una receta? ¿Saber cómo elaborar una receta? ¿Por qué? Tienes que dar tus explicaciones. ¿Cómo se relaciona con tu contexto? ¿Qué quiere decir, no? Tu contexto viene a ser en este caso tu familia. El de desarrollar una actividad
caso la escritura de un texto instructivo, ¿de qué manera va a favorecer dentro de tu familia? Bien, espero sus respuestas. Ahora vamos a consolidar las opiniones de ustedes. Como están trabajando grupal, veremos cuáles son las opiniones. ¿Será importante elaborar textos instructivos? ¿Por qué es importante conocer los platos típicos del Perú? ¿Cuál de las recetas que han mencionado en tu grupo son las más complicadas de preparar? Etcétera. Y recuerda. Bien, aquí por ejemplo tenemos una receta del Juan. ¿Cuál es la estructura de texto instructivo y cuál es el propósito de un texto? Muy bien, finalmente es importante que evalúes el desarrollo de la actividad, si has logrado o no has logrado. Esto lo vas a evaluar de una manera consciente. Primero, consideré la planificación propuesta, quiere decir, si consideraste las preguntas de planificación. ¿Existe correspondencia entre el título y el nombre del plato que se va a preparar? Quiere decir, ¿no? Si dices un plato ají de gallina, todos los ingredientes tienen que corresponder a la preparación del ají de gallina. Consideré todos los ingredientes en la cantidad que se necesitan. Utilicé verbos para indicar cómo debe ser la preparación. Recuerda que los verbos es cortar, pelar. Usé adecuadamente los signos de puntuación y las letras mayúsculas. Recuerda que las letras mayúsculas se escriben al inicio de una oración y en los nombres propios. Escribí con letra clara y legible. Muy bien, chicos, ustedes son autores de su aprendizaje. Es importante que cuando se evalúen hagan una evaluación consciente. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos terminado con esta actividad. Espero que les haya servido para que de esta manera puedan elaborar recetas y sobre todo realizar la preparación de los platos típicos. Nos vemos mañana en una nueva retroalimentación. Hasta mañana.